Bueno, Anthony, Mauro y Adri, bienvenidos a la última sesión del quinto ciclo del año de la clase de griego. Hoy vamos a estar conversando como de todo un poquito alrededor del libro. Ahorita me cuentan si lo alcanzaron a terminar, cómo van. Em, Nada, para eso es la sesión de hoy, ¿cierto? Yo creo que un poquito más para que echemos cuento y revisemos un poquito cómo fue leer una novela y qué pasamos, pues, como mientras íbamos haciendo esta lectura. Entonces, no sé, Adri, si arrancas vos a contarnos un poquito cómo te fue con el libro, cómo te sentiste, lo terminaste. Contame un poquito cómo te fue con la novela. Sí, lo terminé. Me vino Bueno. muy bien que hubieran aplazado el encuentro una semana. Em, es triste, es una historia muy triste, realmente. Ella es bastante descriptiva, metafórica. Entonces eso como que me demoraba, me tenía que devolver otra vez, como imaginarme pues, cierto, la metáfora. Y me costó, ¿sabes? No, con la vegetariana me fluyó muchísimo más. O sea, ese sí. En una sentada me cautivó, pero este me tenía que devolver. eh, pero bueno, creo que aprendí mucho de esas palabras griegas que significan, me llamó mucho la atención que tuvieran varios significados. Y que además Mm. uno dice como, yo no sé si yo quiero aprender griego, se siente muy complicado, ¿cierto? Como que yo no sé si uno a estas alturas se atreva como a meterse a un idioma de esa tipología y más pues porque no hay aplicación de él, ¿cierto? En el club de lectura de los lunes hay una chica que estudia hebreo antiguo. Y ha sido muy bacano porque pues ha estado contándonos que hay mucha gente que toma clases con ella de hebreo antiguo, como para leer la Biblia en el idioma original, pues como en el lenguaje original. Y eso pues me ha parecido como interesante porque uno como que no se explica para qué alguien estudia griego, ¿cierto? Entonces, por ahí uno va como entendiendo un poquito la cosa del libro. Yo creo que el libro tiene una invitación muy importante, Adri, a entender los sentidos y a no darlos por hecho. ¿Vos cómo te sentiste con eso? Sí, conmovió mucho. Y ese fin, bueno, no sé por si los demás ya lo terminaron de leer. Ah, El ya hoy final, puedes decir lo que quieras. el final también conmueve mucho porque, como decías tú al principio, pues es una persona que pierde la voz y esa impotencia en que las palabras se le quedan en la garganta y tanto que tiene para decir, para defenderse, porque ha sido avasallada pues, por ese esposo que le discute y logra retirarle la custodia del niño. Se le muere la mamá, entonces son varias pérdidas, sumado a que no puede hablar y se encuentra con este personaje, ¿sí? Que pierde la visión de una manera gradual. Entonces, eh, a mí me conmovió demasiado, Adri, la mira que verdad. en eso de perder el aula, perdió la mamá, perdió el matrimonio, perdió el hijo. Y yo no sé si se acuerdan, pero en la ridícula idea de no volver a verte, Rosa Montero tiene una frase que dice, el verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte. Eso significa que no es tan importante, porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arranca es la palabra. Y cuando yo leía como todo ese pedacito donde ella decía que hace 6 meses murió mi mamá y además me quitaron el hijo y además pasó esto, yo decía, claro, no habla porque tiene tanto dolor que es imposible lograrlo. Y me remontaba un poquito como a ese textico de Rosa Montero, se los voy a mandar ahí al grupito para que lo tengamos. Mauro, ¿a usted cómo le fue? Bien, yo también ya lo terminé. ¿Cómo te sentiste? Y me gustó. Digamos que justo acá ahorita estaba mirando como partes como algunas frases que subrayé, y me pareció particular que como en la tercera parte del libro no
subrayé nada. Entonces no sé si fue como ya, porque ya estaba como en modo terminar, y de pronto no fui como tan consciente, o si efectivamente no, como que ya no me conectaba tanto con frases y eso, era ya más como el desenlace y el ver cómo termina la historia. Eso me ¿Cómo le pareció fue con el bacano, la final, verdad. Mauro? Eh, Bien, a mí me gusta como cuando hay más detalle, que hay como, pues que eso es como parte siempre de la discusión, que es que lo deja para que el lector construya. A mí es de los que me gusta, a veces por perezoso, me Como que gusta lo más cierren un poquito más. como que lo cierre, sí, pero bien. Antonio, ¿usted cómo le fue? Bien. Raro el libro, pues como que Me al tienen principio. todo preocupado los tres, dizque No, no, sino que es que bien, al principio lo la forma terminé. de esta pelada escribir, uno como que sí se tiene que volver a mirar de quién está hablando, ¿sí o qué? Entonces empieza la historia. Hasta que no dice que es en Alemania, uno no sabe qué es del tipo. Pero entonces mientras da vueltas y habla de un personaje alterno y vuelve, uno dice, ¿esta dónde estará parada ahora? ¿En el pasado, en hoy, en Alemania, ¿cierto? Entonces al principio uno como que no la coge mucho. Y me pasó algo muy similar a Mauro, pero similar diferente. Porque después de la mitad que ya entendí dónde estaba, quién era, qué hablaba, qué no hablaba, entonces ahí sí me fui de corrido disfrutándome un poquito la historia y esperando que terminaran juntos, ¿cierto? Porque yo decía, donde el que no ve no se una con la que no habla, entonces ¿qué van a hacer después de que? Y me gustó, aunque no cerró tan bueno o no está la historia de qué pasó después de, sí respiré al final y dije, por lo menos quedaron juntos, ¿cierto? Porque es que era como lo que le estaba haciendo fuerza. Yo no quería que la autora me dejara en que ella se salió de la clase y se fue y él quedó ahí sin ver y yo dije, puta, entonces... Me gustó ese cierre, pues por lo menos no fue un cierre que me dejara como aburrido. Pero sí Mira, al Anthony, principio que yo lo es conversaba con Mauro curioso. en esos días, pues que estábamos de paseo juntos, los dos sacando nuestro mismo librito. em, Como que hay varias voces, ¿cierto? Entonces yo le decía a Mauro, es que hay tres personajes, y Mauro me decía, tres, y muchos decían esta semana como tres, oigan, a Marce se enloqueció, ¿de dónde sacó tres? Porque está él, está ella, para mí la ex de él era un personaje muy importante, entonces yo lo conté como tres, y a ratos pensaba como, bueno, ¿será que esto es como una novela coral? Cuando uno habla de una novela coral, está hablando como de donde convergen múltiples historias y muchos personajes y el universo narrativo se vuelve muy rico, pero después empecé a decir, no, no es coral porque no tiene tantos personajes y tampoco se hace el universo como tan complejo, solo que como va yéndose al pasado y regresando al presente, yo creo que le toca a uno un poquito más de concentración y por eso a veces como que a uno le toca volverse como para decir, ¿quién está hablando? El que no ve, la que no puede hablar, la que se está perdiendo, como para entender un poquito lo que estaba pasando. ¿A ustedes cómo les fue con los personajes? Me confundí, Marce. Yo me Contá. confundí con la ex y con la protagonista. Mm, Él al principio narra, bueno, o él no, porque pues el éxito es de, o a mí me parece pues que es muy llamativo que la escritora cambia de narrador. Es como muy rápido y eso es lo interesante, ¿cierto? Como que narra la historia desde varios planos. Entonces, cuando habla este señor que vivió en Alemania, narra que están en una banca, le pide, ella tiene le dice que mire, tiene un negativo y después se entera que finalmente ella sí sabía que le iba a perder la visión, su papá era el oftalmólogo, eh, y pese a eso pues él no le dijo pues el diagnóstico no fue contundente a tiempo, ¿cierto? Pues como de alguna manera cuidándolo pues para que no sufriera como desde tan joven. Entonces, narra como con las cartas que se envían. Si todavía vives en el segundo piso o en el primer piso bajo la óptica, bueno, no recuerdo si está en el primer nivel o en el segundo.
Y si todavía sacas a tu bebé y la Elsa en brazos, esa escena me confundió con la protagonista, con su bebé. Pues de hecho creí que era la misma. Y yo no, pero, o sea, llegó un momento en que me tuve que devolver y, y me confundí. Es que yo sí creo, Adri, que si bien hay muchas voces, el escritor sí debería como de separarle a uno dónde va cada voz, ¿cierto? Porque entonces yo decía, serán los tres asterisquitos los que me dicen que ya estoy en otra voz, no era eso. ¿Será que es la cursiva la que me dice que esto es otra voz? Tampoco era eso. Entonces era como ser muy consciente de los pequeños detalles que yo creo que ella es muy tesa en ese tema muy poético de coger la atmósfera y volver la poesía y coger esos detallitos, pero entonces es como la invitación al lector también como esté piloso, porque en cualquier momento me cambio de voz. Eso me parece interesante, ¿cierto? Porque es como también la invitación a estar ahí muy concentrado y muy pendiente, pero a mí sí me faltó como dónde me cambio yo de voz, entonces también me tocaba devolverme un poquitico porque estamos pues leyendo a la par mientras estamos haciendo a veces otras cosas, entonces no tenemos como atención plena para uno saber para dónde se pasa. A mí me faltó ese pedacito un poquito. Vamos a ver a Lore cómo le fue. Lore, ¿a usted cómo le fue con el libro? Lore, usted anda por ahí. Hola, lo que pasa es que tengo problemas con la configuración de este sonido, entonces los he estado escuchando parcialmente. Ah, Pero bueno. no, en realidad no he terminado, pero siento que la autora a mí no me decepciona. Pues no sé si sentiré lo mismo que ustedes al final, A pero mí, sí, en lo pues que yo leí me aclaro, Lore, gustó. que me encantó el libro. Ay, que le toca a uno concentrarse, pero a mí me pareció muy descriptiva, me gustó mucho, muchas escenas. La escena del pájaro, Lore, ¿ya llegaste a la escena del pájaro? Todavía no. No, yo estoy en penumbras todavía. Ah, bueno. Una de esas escenas que más me gustó fue esa del pájaro, que además uno no sabe si el pájaro está vivo o está muerto, ¿cierto? Y porque sentía todo, o sea, mientras yo leía, yo iba como sintiendo la ausencia de los sentidos. ¿A ustedes con cuál escena les fue muy bien o muy mal? ¿Como cuál es la escena que más recuerdan del libro? Mauro, ¿cuál fue esa escena que vos decís como, esto sí lo recuerdo así súper cerquita? Pues digamos que más que una escena, lo que más me marca y que me daba como cierto nivel de desesperación es cuando ella tenía todas las intenciones de hablar, porque uno como que tenía esa ilusión de que lo iba a hacer. Y entonces en muchos momentos del libro, por ejemplo, cuando está con el niño que le habla, y ella como con esas ganas de expresarse y, pum, y pasa la escena y al final lo logró. Y así, ya cuando está con el profesor, pues así, constantemente, como que eso me marcó más el que ya no pudiera hablar. Pues Sí, que al esa final de parte. pronto escribía, pero es que el hecho de expresarse es muy diferente, pues expresarse con la voz. Total, Mauro, era una sensación muy, y también la sensación de él, no, cuando ya él dijo que no podía ver, o sea, cuando se le cayeron las gafas y no podía ver, yo también estaba ya como toda desesperada, pero me gustó también mucho el pedazo donde se complementan lo que él vio, lo que él escuchó con lo que ella vio en el hospital, como estábamos en el mismo lugar haciendo lo mismo y esto fue como lo que pasó, eso me pareció muy bonito, Adri. ¿A usted cuál escena le generó así como que la vivió? Ay, esa de la banca, esa de los negativos para mí me conectó, porque ella sabía. Ay, dejé de escuchar. Marcia lo tiene silenciado. Adri, ¿esa es cuál? Eso hasta el principio, en una carta. Él le envía una carta y le dice, si no, si la estás leyendo es porque todavía vives en el segundo piso. Entonces, como si ella, pues ella tenía información de su historia clínica por el papá, porque era quien trataba
a, lo trataba a él desde pequeño y ay, me pareció muy romántico, como muy poético eso de que cargara el negativo. Ella sabía que él, para entonces que estaba muy incipiente pues la enfermedad, él no podía ver directamente la luz solar. Ari, mira que con eso de ver. Miren que al principio el libro arranca con Borges, ¿cierto? Y Borges terminó su vida ciego. Entonces como que le empezó a uno a dar pautas desde la literatura también, pues adentrándose por Borges, pero es muy teso como lo va llevando a uno como por toda la novela. Yo esperaba que fuera un poco más complicada porque a veces los noveles son complicados y yo siento que de cierto modo ella lo va llevando a uno como, no sé cómo explicar, como por esa intimidad de la incapacidad de como no tener un sentido, ¿cierto? Como esa barrera lingüística y cómo uno puede romper esa barrera lingüística cuando no tiene la posibilidad de la voz o que no tiene cómo puede uno como comunicarse con el otro, ¿cierto? Eso me parece impresionante. Además, mira que estuvo todo el tiempo en la clase, ella ahí en silencio, sin solo aprendiendo sin decir nada. Esa escena también me parecía como muy interesante, todos ahí en clase, como que yo veía esa clase y yo decía como que desespero estos tres personajes ahí aprendiendo griego, como no son de qué está por allá. Antonio, ¿usted cuál le generó así una atmósfera como que usted dice, este fue el pedacito que yo más recuerdo? A mí la del pájaro me pareció muy dura, porque es que ese man estaba muy embalado ahí y como que sentía ese temor, esa angustia que él tenía, me pareció muy, muy, muy buena, pues como la escena que uno se pinta en la cabeza, esa me gustó mucho. Y una que me llamó mucho la atención fue una que la mamá se enojó porque él se lo estaban gozando, porque se iba a quedar ciego la hermana, pero la hermana no se lo estaba burlando, estaba viendo como lo positivo dentro de todo lo malo que él iba a vivir. Entonces yo decía, sí, la mamá enojada por la hermana haciendo un acto bueno. Esa me llamó mucho la atención porque pues finalmente no estaba haciendo nada malo, pues estaba buscándole como la comba al palo. Y ahorita con lo que decía, creo que era Lorena, a mí también me gustó mucho el libro. Pues, es decir, es enredado al principio, uno tiene que cogerle el ritmo. Me pasó lo mismo que pensé que la niña de la infancia era la misma vieja, entonces yo, ay, se van a reencontrar los del cosito, pues, para mirar el sol, y no, yo pensé que era como un reencuentro, después entendí que no. Pero los dos personajes están muy bacanos. Pues cuando uno se sienta y entiende la vida de él, el tipo cuando viajó, cómo quiere volver cuando ya su enfermedad avanza a su lugar de origen, cómo ella vive con ese silencio, me parecen dos personajes muy, muy buenos. Pues la historia, unirlas no es tan fácil, pero entender la personalidad de cada uno me pareció muy teso. Ahí fue, digamos que las dos personalidades fue lo que más me gustó del libro. Sí, y mira que también a veces en esa relación que tenían, cuando él decía es que me preguntabas qué iba a hacer yo, si me iba a conseguir un perro, si me iba a hacer esto o qué iba a hacer. Yo creo que a veces hay que tener con los amigos y con los cercanos algunas conversaciones incómodas, ¿cierto? Cuando se requieren, porque entonces si nadie te pregunta, ¿y qué vas a hacer cuando esto pase, ¿cierto? Creo que también hay unas cosas que se quedan como muy en lo superficial y uno tiene que valorar como las personas que se atreven a uno como a preguntarle esas cosas que nadie pregunta como por no hacer daño, pero que a la final te pueden poner a pensar en cosas como de un posible futuro. No sé, yo como que no me imagino una vida sin ver, o sea, sería una cosa muy compleja, uno viene andariego sin poder ver o sin poder escuchar, pues es muy como que me compro un perro, eso es muy teso, pues y él sabiendo que iba para allá, me parece muy tesa esa parte de poder hacer como preguntas difíciles también a quienes tú quieres. Julie, por ahí te vi que llegaste, ¿cómo te fue a vos con el libro? Hola, hola. Hola. Ay, bueno, no, ahí voy con él. Todavía, todavía voy como lento. No, no, como que me ha atrapado muchísimo, pero sí me encanta que tiene como unas reflexiones muy, pues muy chéveres.
Y hay una escena que me pareció muy, pues como muy dura, como muy compleja, y es cuando él, al inicio del libro, em, se mete como al taller de ella y está como mirándola, ¿cierto? Y la quiere hacer hablar, o sea, le dice como que habla, pues como porque él está pensando, cuando yo me quede ciego, entonces cómo nos vamos a comunicar, y le dice a ella que hable, y ella pues lo fulmina con la mirada y le dice pues como, ¿cómo voy a hablar si estoy, pues, cierto, estoy muda? Y lo golpea. Entonces yo sí me quedé como, pues como muy impactada con eso, porque como que hubo una violencia ahí que no me la esperaba. Ahí voy con el libro. Vamos lento, pero está chévere. Súper. Ahora les tengo una pregunta. Si ustedes estuviesen como en la encrucijada de perder la vista o la capacidad de hablar, ¿qué prefieren? de hablar. Yo Esa es la de pregunta. hablar también, pues perder el habla. ¿Por qué, Mauro? Eh, pues primero hubo partes del libro donde, por ejemplo, me alcancé a identificar con ella. Pues más allá de que era la condición de que no puede hablar, hay ocasiones donde yo, por ejemplo, no quiero hablar. Y hubo una parte que me gustó mucho y es cuando ella hablaba, pues cuando narraban como que ya era muy recogida, pues eh, corporalmente, y decía que el habla como que lo proyecta a uno más grande y también ocupa espacio, entonces que ya al no hablar ocupa menos espacio. Entonces ahí como que me conectaba mucho con todo eso que la escritora hablaba, pues escribía acerca del habla y, y personalmente creo que por ejemplo, mira ahorita Marce que decías no quedarse sin la vista. Hace 2 meses que me operé, que la recuperación fue muy dura y que duré pues un buen tiempo con la voz demasiado borrosa, o sea, fueron días muy difíciles. Y más allá de que yo sabía que lo más seguro era que iba a terminar viendo bien, pero fueron días muy duros y muy frustrantes, como no adaptarse a la vida sin poder ver. Entonces, cambio, si yo duro más tiempo sin hablar, creo que lo puedo manejar mucho. Mauro, y mira que a veces cuando uno pierde la capacidad de hablar no significa que no pueda comunicarse. O sea, ver, pues desde mi perspectiva creo que no ver es más duro, pues porque yo al menos si observo cómo está todo, creo que puedo encontrar otras formas de comunicarme, pero también creo que con esa pérdida del habla la autora quería ir mucho más allá, ¿cierto? Como también lo que dicen los silencios y lo que vos decís, Mauro, te ves identificado con no hablar. Yo, por ejemplo, me veía identificada con hablar de más. O sea, yo decía, necesito escuchar más, que el otro converse un poco más sin que yo esté como asumiendo ya una respuesta. Yo también tuve pues como muchas reflexiones alrededor de eso, porque yo siento que pues si bien ella le quitó ahí algunos sentidos a los protagonistas, lo que quería decir pues como por debajo era mucho más contundente. Anthony, cuente usted, se quedaría con la vista. Ah, yo ahí no te escucho. Yo también preferiría la vista, sinceramente. Con tal Lore, ¿por qué? Pero a ver si reacciona Tony primero para no quitarle el puesto. No, es que qué pena, es que estaba por ahí respondiendo otra llamada. Ah, bueno, No, que les decía que yo soy igual que Mauro, pues yo, no, es que yo soy capaz de dejar de hablar, pero es que siento que me imposibilita muchísimo más no ver que no hablar, ¿cierto? Porque ya hoy en día pues, hay mucha tecnología y muchas formas de uno comunicarse. Y yo, mientras leía el libro, decía, hijo de madre, ¿cómo será uno sin poder leer? ¿Cierto? Ver, desenvolverse, pero yo decía, pues, entonces, ¿qué hago? Si los libros es lo que más me gusta, decía, no, ese, pues está más de malas el man que la pelada. Y no, no sé, siento que dentro de lo malo es menos malo dejar de hablar que dejar de ver. Era como Julie, lo que vos. pensaba.
Ay, no, de acuerdo con Anthony, yo no sé cómo, pues yo me preguntaba, yo, ay, no, yo, pues como todos los libros que me quiero leer, eh, yo cómo voy a hacer si no veo, si no vuelvo a ver, sería horrible, aunque yo soy muy parlanchina, entonces también creo que me afectaría. Bueno, y ahora les tengo otra pregunta. Se las voy a hacer a ustedes y luego les voy a leer un poquito como la respuesta. Ah, Lore, adelante. Sí, pero decir, por ejemplo, uno a través de la vista tiene como todo el panorama de lo que sucede. De alguna manera vas por el mundo observando, ¿cierto? Y no tener esa posibilidad, casi que necesitas un guía para todo. O pues mientras te adaptas a eso que te hace falta. Y aún así creería yo que es muy teso. Yo admiro mucho a la gente que no puede y, y se desenvuelve igual súper bien, pero siento que no, uno como que las sombras, no, sería tenaz. Lore, y sabes que también siento que pensando como en la novela, ella como que podía manejar el no hablar o el sí hablar. Es como una decisión que ella también tomó de no hablar, ¿cierto? Yo también me quedaría con la vista. Yo creo que sí, es como el sentido principal. Lore, la voy a estrenar con otra pregunta. Bueno, Lore, ¿usted cree que el lenguaje a veces es inútil o siempre el lenguaje tiene alguna utilidad? es totalmente útil, incluso cuando no somos conscientes de eso, ¿cierto? Nuestro lenguaje corporal, incluso cuando creemos que no decimos nada, decimos mucho con nuestros gestos, con nuestra forma de caminar, con nuestra forma de mirar. Entonces, sí, no sé, ya Para vos está, es ya útil. hasta se me olvidó la pregunta. Que si el lenguaje siempre es útil o hay veces que no tiene utilidad. No, estamos comunicándonos todo el tiempo. Así, entre comillas, la palabra no sea el motor de un momento en particular, siempre, incluso yo creo que en soledad, ella hace una cosa que es como valerse de los recuerdos, de lo sensorial, de lo natural, incluso estando solas, a solas, ella nos lleva, o por ejemplo, pone algún personaje eh, a través de los recuerdos o lo que ve o lo que le Ya sucede. vuelvo. Y entonces sí me parece que tiene toda la utilidad del mundo, que estemos aquí hablando de personajes que no hablan, que no ven. Entonces tiene toda la utilidad del mundo. Las palabras, incluso sin ser nombradas, tienen toda la utilidad. Super Lore, Mauro, ¿vos crees que siempre el lenguaje es útil? Sí, pues está tratando antes de responder eso, como que en qué momentos no es útil y no encontré como momentos en el que no. Pues y más lo que decía Lore, incluso también el lenguaje inconsciente que uno tiene es útil en muchos momentos. Entonces creería que sí. Ve, Mauro, hoy estaba leyendo como un post que decía como si están hablando de alguien, evita seguir hablando de esa persona. O sea, como si es para hablar mal de alguien, como a silencio. Si alguien te está contando sus problemas, como intenta como que no se llene de palabras. Y yo sí creo que cuando el lenguaje es para dañar, que es mucho de lo que a veces ella dice ahí en el libro, que ella habla como las palabras eran como que me aprisionaban, ese tipo de cosas. Yo siento que a veces cuando es para dañar uno sí debería de contenerse un poco, porque uno es como muy, a veces como que saca las cosas como muy rápido. De pronto ahí creería que el lenguaje puede llegar a ser un poquito inútil, pues como, pero la mayoría del tiempo creo que es muy funcional. Julie, ¿vos qué pensás del Yo, lenguaje? yo creo que hay situaciones tan duras y tan difíciles que sobrepasan incluso el lenguaje, ¿cierto? O sea, pues hablando del lenguaje hablado.
Por ejemplo, una persona cuando está en una situación demasiado dura, que perdió un ser querido o en una situación de violencia, creo que ahí el lenguaje ya pierde el sentido. Es más como el simple hecho de estar ahí acompañando. Vaya, la estaban llamando, Julie. Por acá Ah, llegó. sí. Mira que sí, yo creo que el lenguaje tiene mucha utilidad. A ella le hacen esta misma pregunta, ¿cierto? Y le preguntan, hey, Han Kang, ¿usted cree que el lenguaje a veces es completamente inútil o siempre tiene alguna utilidad? Y Han Kang responde lo siguiente. Dice, el lenguaje siempre falla. Es, digamos, como una flecha que nunca da en el blanco. Eso se debe a la imposibilidad que muchas veces poseen los idiomas. Sin embargo, es algo que nos une a todos, que nos hace entrar en contacto. Por eso el lenguaje es tan importante. A través de esta novela, la protagonista se acerca cada vez más al lenguaje, lo hace de una forma táctil, escribe sobre la palma del protagonista con sus dedos en un momento de silencio y de oscuridad. Yo espero que esto se refleje en la novela, el interior humano, nuestro propio lenguaje y cómo lo utilizamos, ¿cierto? Porque no es solamente hablar, es el, como decía Lore ahorita, es el lenguaje corporal, es la posibilidad de una caricia, es la posibilidad también como de un abrazo, ¿cierto? Y en esa posibilidad también aparece pues mucho como el tema del lenguaje. Otra cosa que quería contarles alrededor de la novela es que lo que la autora quería hacer con este personaje que se va quedando ciego es un poco como recordarnos que la muerte es una de las cosas que nosotros tenemos muy presentes y que todos vamos entrando como en ese proceso de oscuridad y de declive. Entonces, más que ella quisiera que todos los personajes tuviesen como alguna condición especial, lo que ella quería marcar ahí era como el declive para el que todos vamos, pues como que todos vamos derechito también un poquito como para la oscuridad y que no se nos olvide pues que va a llegar un momento en que se va a apagar todo y que en definitiva pues no vamos a estar como en este plano. Juli, yo vi que por ahí llegaste, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con el libro? Hello. Ay, qué pena haber llegado tan tarde, pero me puse a cocinar y se me olvidó. No te Ah, me fue muy preocupes, bien, me fue muy bien. Yo estoy muy contento de haber leído la novela. contanos. Pues bueno, no, al final la reflexión que yo hago sobre la novela es que se trata de la historia de personas incompletas que al encontrarse de alguna manera u otra se complementan, porque está el personaje del profesor ciego, está el personaje también no recuerdo cuál era la profesión de esta, ya, era profesora también, creo. Bueno, era profesora y también era pues una persona que perdió el habla y la otra persona que conoció al profesor en Alemania, que también era una persona que iba a perder algo en su cuerpo que era su propia vida, porque entiendo que esta persona en Alemania también estaba desahuciada. Eh, entonces, y perdón, me hizo falta alguien más y fue la mujer esta, creo que era pakistaní o india, que conoce el protagonista, el profesor, estando también en Alemania, que también no puede hablar. Entonces, y para mí es eso, la historia de personas incompletas, que les falta algún tipo de sentido y cómo cada una de ellas interactúa con la vida y cómo se autopercibe. eh, y sí, entonces pues me gustó mucho, tiene mucho de silencios, tiene mucho también creo que es una novela muy sensorial, es la narración de lo que se siente, lo que se escucha, lo que se ve, lo que se dice, no solamente con la voz, sino a través de un montón de expresiones. Entonces creo que también es una novela que juega con el asunto de los sentidos. eh, y bueno, al final no es una novela que concluya en nada, pues no es una novela que tenga un desenlace como uno está acostumbrado con una novela como occidental, pero creo que eso es una característica de las novelas que son orientales, ¿no? La gente de Japón y de Corea que escribe así, que escribe historias que no necesariamente tienen una conclusión.
Y bueno, no, es en general un libro muy, muy chévere. Juli, cuando uno habla del final, yo no sé si es que nosotros le estamos pidiendo demasiado a los finales. Porque yo veo ese final y yo digo, pero, marico, ¿no? ¿Qué más quiere? Que recuperó pues recuperó amor, lenguaje y como su propia voz, o sea, como uno qué más le pide al final, uno qué más le pide a los finales, o sea, como que nunca estamos contentos, yo no sé si yo me estoy enloqueciendo, pero como que nunca estamos contentos con ningún final, es como si estamos inconformes en general, o sea, uno que más le pide, recuperó la voz, tiene amorcito, recuperó un poquito como su vida y su cotidianidad. Yo siento como que a veces eso debería de ser suficiente, o sea, es que es recuperar el yo que tenía, porque estaba deshumanizada por todo lo que le había pasado y cuando uno empieza a recuperar el yo creo que los que hemos estado en momentos oscuros también, uno empieza a decir como, pucha, es que me estoy recuperando y yo creo que eso es un final demasiado contundente, que a veces también cuando se alarga mucho, empezamos a decir como, ah, no, es que esa novela podía haber sido esto. ¿Cierto? Como de ahí para allá ya no hay mucho que contar, ya esos dos se fueron así hasta la muerte, yo creo que juntos, pues es el chisme mío, pues lo que yo creo. Sí, pero de todas maneras, Marci, yo creo también que hay otras novelas, por ejemplo, La paciente silenciosa, donde uno sabe cómo termina cada personaje que interviene en la novela. Entonces, mientras que en este libro hay algunos finales o hay personajes que entran a la novela, participan en algún momento en forma importante y no sabemos cómo termina. Por Sí. ejemplo, ¿qué pasó con la amiga, pues con la enamorada adolescente del profesor, que era mudita, pues que era así, que era sordomuda? ¿Qué pasó con el niño? Yo no entendí qué fue lo que pasó con el bebé de la protagonista, que al final como que el papá se lo llevó. Entonces, yo creo que pues desde el punto de vista de la protagonista, de la persona, de la mujer que perdió el habla y que recupera, pues me parece que sí, pero creo que sí hay algunos personajes que no, la autora no se preocupa por cerrar completamente la historia, ese es mi punto, y creo que eso es muy típico de las novelas de nuevo asiáticas. Sí, pueden dejar muchas cositas por ahí abiertas, Juli. Bueno, les tengo otra pregunta. ¿Ustedes cuándo usan el silencio? ¿Para qué lo usan? Anthony, arranque usted. Ah, Espere que Anthony, me, bueno, ya espere digo. que me estoy comiendo Marcio. No, no, Anthony, ya Eh, digo. Come y conversa. Hágale, pues. No, el silencio, no sé, solo, yo creo que en los momentos más reflexivos, ¿cierto? Cuando necesito como hablar conmigo mismo, desconectarme de todo, ese es el único momento que uso el silencio y de resto hablo todo el bendito día. No, cuando necesito introspección, ese es el momento mío para estar en silencio. Lore, ¿vos cuándo usas el silencio? De pronto tiene un poquito que ver con lo que mencionabas ahora, de pronto para no herir a alguien, yo prefiero sí, como que esperar que el tiempo pase un poco sí, para no dañar a esa persona. Y también, no solo para no herir, sino porque de pronto a veces para escuchar lo que el otro tiene que decir, ¿cierto? Porque siempre estamos como muy atentos a lo que yo tengo que decir, como a rebatir ciertas cosas, pero el escuchar es como lo más valioso. Porque, la postura del otro también es importante y entonces ese silencio es como una especie de, ¿cierto? Validar al otro también. Súper, Lore, qué bello. Juli, ¿vos cuándo usas el silencio? ¿O Julie? ¿O Mauro? ¿O Adri? Yo aquí Perdón, es que pensando. estoy cocinando y estaba dándole un poquito de a probar a mi esposo. No te preocupes. Ay, el silencio lo utilizo cuando necesito conectar conmigo y a veces llego cansado de tanta bulla. Yo trabajo en una planta de producción, entonces es todo el tiempo
el problema, y es la gente en el metro, entonces como que llego muy saturado y utilizo el silencio como una forma de tener contacto conmigo y liberarme. Aunque también me gustó la interpretación de la compañera, creo que fue Julie, eh, que estaba diciendo que también utilizaba el silencio para escuchar. Eso también me pareció muy lindo. Creo que también lo hago, aunque la mayor parte del tiempo es para conectarme. Súper, Juli. Mauro, vos usas mucho el silencio, pero ¿qué querés compartir en este espacio? No, hay momentos en que lo uso y tú lo mencionabas ahora como cuando de pronto los ánimos están un poquito subidos y uno siente que de pronto el seguir hablando puede llegar a herir más que o a causar más problemas que si uno se queda en silencio. Entonces, en ocasiones eh, prefiero callar, más bien esperar y buscar otro momento. Qué lindo. Sí, sé que eres así. Vea, yo estuve revisando también un poquito, a ver, cuando existen noveles también hay muchas críticas que a mí me gusta leer porque creo que a veces nos quedamos solo con la percepción de lo que nosotros leemos y estas críticas literarias me parecen interesantes y casi siempre se dan a los noveles, ¿cierto? Uno no ve como una crítica literaria a otros textos, pues la mayoría de veces que uno encuentra crítica literaria lo encuentra alrededor, pues como de estos grandes escritores. Hay una crítica que me gustó mucho porque creo que parte de lo que dice también tiene razón, que es también como escuchar a alguien que no necesariamente le gustó el libro, no está de acuerdo. Les va a contar como, igual se los va a mandar al grupo, pero les va a contar un poquito como el tema, ¿cierto? Y es que existe como una controversia con los libros de Han Kang, porque como tratan temas de trastornos de conducta alimentaria, desigualdades de género, discapacidades, ¿cierto? Como temas controversiales culturalmente, hay como un cuestionamiento alrededor de Han Kang de si lo que está haciendo es arte o estrategia, ¿cierto? Que finalmente creo que sí la autora intenta colocar temas de estos trascendentales, a mí me parece que es importante ponerlos sobre la mesa, porque si ella no los coloca sobre la mesa o si alguien no decide escribir sobre estas temáticas, pues uno no estaríamos teniendo la conversación que tenemos hoy, ¿cierto? ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo que leyeron es más arte o más estrategia? Lore, ¿vos qué pensabas? Entonces es una combinación de ambas. Es que yo creo que, digamos, ese proceso de escritura que es como tan arduo, como tan, que uno la escucha a ella y parece ser tan pausado y tan, pero en realidad ese ejercicio de detenerse y luego conectar, o sea, primero ubicar a unos personajes, darles ambientación, tener, digamos, un hilo conductor, en esto es la pérdida de alguno de los sentidos, y luego hacer que el lector viaje por todo eso, por todos los escenarios, por todas las sensaciones, ¿cierto? Los sentimientos. Alguna estrategia debe tener, porque no es solo que ay, voy a sacar esto que siento, que también puede tener elementos de ella ahí, pero en realidad debe tener algo, o sea, unos elementos para armar un conjunto de cosas. Otra cosa que me pareció muy particular es, yo no sé si se ha leído La Vegetariana, no, no, perdón, Imposible Sacrificios decir adiós. humanos. ¿Cuál? En Imposible decir adiós hay una cosa que se me pareció mucho aquí y es el personaje, la sordomuda, el amor pues de juventud del profe, que resulta que una de las protagonistas de esta otra novela también maneja la madera. O sea, una cosa que creo yo que identifique ahí, que el aislamiento para ella son temas también vitales. Entonces, también nos plantea a una mujer que tiene pues una profesión de productora audiovisual y hace unas cosas muy interesantes. Luego se aísla y empieza a trabajar la madera. Pues hay una otra razón en el texto por el aislamiento, pero mire, y entonces mira que incorpora otro personaje que también con la madera y eso. Entonces algo ahí en el asunto de contemplación y de la pausa y eso que es muy cultural,
¿cierto? El trabajo manual y todas esas cosas. Y que tiene que ver ahí, entonces una mezcla de todo, de arte, de lo que es, de lo que ha aprendido como lectora y que también, en la que también se utilizan estrategias narrativas, debe ser una combinación de todo. Lore, muchas gracias. ¿Ustedes qué creen? ¿Esto es estrategia o es arte adicional a lo que Lore nos cuenta? ¿Qué piensan? Puede ser Yo una creo, combinación de las dos. Sí. sí, yo estaba pensando que, pues que sí hay algo de, o sea, sí hay muchísimo de talento, pero creo yo que para llegar pues a ganarse un premio de esa magnitud también tiene que haber algo de estrategia, ¿cierto? Pues creo que también tiene que haber estudiado, visto como qué le podría gustar también al público, pues pensaría yo, no sé, en mi ignorancia lo digo sinceramente porque no tengo ni idea, pero, pero siendo muy lento como he sentido el libro. Claro que yo venía de uno que está así súper rápido, pero siendo este como muy lento, muy pausado, como que me ha costado entenderlo. Siento que también tiene cosas muy bellas, entonces creo que esa escritura tan bella también tiene que salir de, pues, de un arte y de un talento que se tiene. Lore, adelante. Julie, gracias. Lore, Y ¿usted es, va a decir algo hay ahí? una cosa, no, hay una cosa que entiende uno también por estrategia. Es como que, ay, me voy a sentar y esto puede funcionar. Yo creo que es también como una decisión de vida. Ella en algún momento se sentó y dijo, me apasiona esta vaina tanto que me voy a sentar a armar lo mío. No tanto por, ay, vea, cuántos va a impactar y eso, cuántos no. Yo creo que es también como del amor que uno le tiene a la lectura, uno ya casi que, pues, que como se le sale por los poros el tema, como que siente la necesidad de escribir. Pero yo creo que eso sumado a, pues, como el tiempo que le dedicó a informarse también, más todo como todo lo que es su interior y eso, en algún momento va a verse ahí. Entonces, sí, y además el arte es la combinación de muchas cosas, ¿cierto? Si uno ve bien, por ejemplo, en el arte de la escritura en particular, hay cruces de otras artes. Está, digamos ahora, había una autora que hablaba de este, del lenguaje escrito. Ay, no, espérate que se me olvida como la forma Lore, en yo la te que escucho está. ahí muy pasito. ¿Del lenguaje qué? Es, pero yo me acuerdo del concepto que una escritora estaba como tratando de darle precisamente como de las formas que han evolucionado en la literatura. Pero bueno, que no descarta todo lo que la gente lleva internamente, más como su propósito de escritura. Sí. Pero mientras lo pienso, ahí les digo. Dale, Lore. Juli, te escuchamos. Bueno, yo me voy a atrever a dar un punto de vista, aunque pues yo no sé si sea muy tonto, pero yo creo que pues yo me pongo a pensar en una persona como Botero, ¿sí? Pues Botero tiene una forma de arte en la que desarrolló muchas de sus obras, ¿sí? Entonces, inclusive sin la necesidad de crear, o no sé si era una estrategia o es un deseo de crear una marca propia, pues él pintaba y dibujaba algunas pues, personas con unos volúmenes que uno al verlos identifica con Botero. Entonces, ¿por qué no pensar también en la posibilidad que una persona como esta autora pues haya creado alguna especie de referente dentro del cual ella que haya querido moverse? Yo he escuchado, pues yo no le he leído La Vegetariana, pero sé que de las personas que la han leído han dicho como se parece mucho a clases de griego. Entonces, creo que sí, puede ser una estrategia, pero que también puede ser como el deseo de explorar
como esos temas y aparte de eso, crear una marca alrededor, pues no una marca, sino explorar esos Una temas, como crear narrativa. sí, una narrativa, es como tener una galería de arte con esa temática en particular. Y ahora hay una cosa que también creo y es que ella sí incorpora pues temas de arte. Ella pues, se nota que es una persona que conoce muy bien el lenguaje y aparte de eso, entiendo por lo que vimos al principio del club, que ella hacía poesía al principio de su carrera como escritora y llega un momento, de hecho el libro cierra como una poesía, ¿no? Entonces, y muchas de las cosas que ella pinta se ven muy poéticos. Entonces, creo que es una combinación de ambas y me parece igualmente válido. Mira que yo estaba pensando también eso, a ver, creo como dos cosas. Uno, que me gusta la invitación a que el lector reflexione, ¿cierto? Sobre ciertos temas como que uno nunca reflexionaría si no lee a esta señora. Dos, también creo que es que le metió demasiada cosa al libro, o sea, o no sé, como creo que el tema era el lenguaje, pero también siento que pasa muy superficial, entonces a uno le toca como ahondar o desde otro texto, o desde la investigación, o desde otros lugares, porque yo sí siento que pasa como muy por encimita, como el tema de cómo se percibe el mundo desde esa ausencia de los sentidos de pronto, Juli. Pero sí estoy de acuerdo con vos de que ella también puede estratégicamente y que eso no está mal pues sentar una posición sobre la narrativa que eligió, que yo creo que esa es una de las primeras cosas que se preguntan como los escritores, bueno, ¿por qué lado cojo? O sea, ¿cuál va a ser como mi línea narrativa y yo de qué voy a hablar? O sea, ¿cuáles son mis intereses también? Lore, adelante. Pues en realidad eso me quedó la mano levantada, pero aprovecho para decir que me acordé y era como una lectura intergénero. Entonces, como que uno la lee a ella y le sucede de pronto con otros autores y es un cruce de muchas cosas, de lo que está sintiendo, de lo que está viendo, de lo que incluso el otro puede percibir de ese que no habla o de ese que no ve. Entonces es como muy de tratar de meterse no solo en los propios pensamientos, sino en lo que creo que son los pensamientos de los demás. Y eso es muy interesante. Hay otra cosa que yo resalto y es que ella utiliza las palabras pues, como una especie de sublenguaje. ¿No han notado? Por ejemplo, ella, por ejemplo, sobre eso que no dice, entonces, listo. Tengo una postura del silencio sobre lo que es la mirada, sobre lo que es escribir, cuando precisamente no es esa imposibilidad de hablar que me permite criticar las demás formas del lenguaje. Eso me parece muy interesante. Y hay otra que es como cuando uno está mirando un punto fijo y resulta que se imagina de lo que hay detrás de ese punto. Entonces es lo que pasa, por ejemplo, Mauro ahorita hablaba sobre la imagen de la escena donde el niño le dice, "Ay, no, no deje que me lleven, deje que me quede aquí, que yo no sé inglés". Esa escena a mí me parece muy bacana, pero es por el detenerse. El punto fijo era el ojo, o sea, en el ojo del peladito se refleja el rostro de ella y en el rostro de ella el ojo, el rostro del peladito, o sea, la profundidad. Y eso me gusta mucho. Y eso lo manejan también otros autores. Y hay, ella lo va a usar, este recurso lo va a usar un poco más adelante cuando ella se mira al espejo y ella habla sobre reflejarse en el silencio hasta el infinito, que es la misma frase con la que termina la escena que les comenté. Entonces, a mí en realidad me parece genial. Por ejemplo, ella usa al principio unas cosas que lo que sucede con la palabra, bien, cuando naces y cuando mueres. Y hay otra que es como una especie de ramificación. Si la encuentro, se las paso. Vea, por lo pronto, Ay, se nos fue Lore. Por lo pronto, mientras Está Lore despegada. vuelve. Que mientras Lore vuelve, yo quería como cerrar también un poco el espacio
como contando ya porque dentro de todas las lenguas muertas eligió como el griego, ¿cierto? Y es que básicamente, pues lo que ella quería era como dar, como enseñarnos que el griego tiene esa voz media que no existe en otros idiomas, ¿cierto? Como la forma en la que ellos condensan las palabras y dentro de la misma palabra incluyen como el significado, los tiempos, pues mira que explicaban lo difícil también que es el griego porque no es una traducción tan exacta como lo conocemos en los otros idiomas y lo que quería era que las voces tuvieran como un orden. Yo no sé ustedes qué piensan sobre lo poético, o sea, yo todo el tiempo estuve escribiendo como poesía, 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 como que muchas cositas me parecían muy poéticas y yo creo que a veces también como que se le iba la mano o hacía un grupo de un libro de poesía o se iba también un poquito como por la novela. Yo no sé ustedes cómo sintieron esa parte poética, como si era excesiva o no. Lore, termine su explicación que estábamos acá concentrados. Sí, es que el tema es, como les digo, he tenido problemas con la aplicación desde que entré. Yo no sé en dónde quedé, me quedé hablando 2 horas seguramente. No sé No. de qué estábamos hablando. Ya como en la última partecita. Bueno, acá les estaba preguntando a los muchachos, a Juli, Julie, Mauro, Antonia, vos, si les pareció excesivo lo poético, ¿cierto? Porque ella intentó como meterse en el griego porque muchas de las palabras condensan incluso el significado de las palabras. ¿Cómo les va a ustedes como con lo poético? ¿Lo sienten excesivo o no? A mí me parece chévere, pues creo que son tipos de escritura también. Entonces, creo que, pues, como que me pareció lindo. Mira que desde el inicio me pareció como muy lento, ¿cierto? Pero me seguía como jalando, como, venga, yo quiero saber más, es porque también te iba como con unas palabras muy dulces, aunque yo vi, por ejemplo, esa escena ahí como de violencia donde ella le pega a él, yo decía, pues como, ay, como esto como tan raro, como que se me hace como que él estaba como acosándola, no sé, o sea, empecé como a pensar, pero también la manera en que ella llevaba el lenguaje, pues Han lleva el lenguaje y también me pareció lindo, a mí me gustó. Súper. Mauro, ¿usted cómo se sintió con la parte poética? O Bien, pues como que en su justa medida, tú sabes que no es que me mate pues como ese tema de la poesía, pero creo que fue muy equilibrado. Antonio, ¿sé cómo le fue? Hay unos que no entendí, la verdad. Pues yo decía, ¿para qué esto aquí en la mitad? Creo que si hubiera sido un poquito menos, me hubiera gustado, pero solo Pero eso. tampoco Pero choca, pues tampoco es como tan ok. chocante. Bueno, muchachos, yo quería cerrar este espacio diciéndoles varias cosas y es que yo siento que al igual que los personajes de este libro, pues a nosotros también muchas veces nos une como la pérdida, ¿cierto? Que acá es el habla y la visión, pero yo creo que todos hemos pasado por pérdidas que si nos sentáramos a conversarlas, creo que muchos compartimos a veces la soledad o cuestiones como comunes que puede que a veces nos incapaciten para ciertas cosas, ¿cierto? Pues la idea es como que sigamos leyendo juntos, que sigamos entendiendo un poco estas lecturas juntos. Yo la otra semana les cuento más o menos cuál es el libro con el que vamos a seguir, porque ahí tengo pues como unas cosas con España, a ver si nos mandan el librito que quiero que leamos. Pero antes de irnos, quiero hacerles una invitación especial y es que hay una autora argentina que además de ser autora es actriz que se llama Nona Fernández y que es una mujer impresionante y con fama nos está regalando pues la oportunidad de ir a verla en teatro este jueves 6 o el viernes 7 o el viernes 7 de noviembre. Por si se quieren sumar, les voy a mandar como el link. Por si quieren ir con alguien, o sea, con fama, pues es como una estrategia para Ítaca y para Lee Mi Alma que nos regalaron para que ustedes puedan ir a esta obra. Yo ya la había comprado, o sea que perdí mi plática. Ya la había comprado porque es una mujer impresionante de ver, tiene una energía brutal y además es una escritora que vale la pena leer. Ella tiene un libro que se llama Voyager,
que tiene que ver con la pérdida de la memoria y como una metáfora con el universo. Es un libro, una novela hermosa, impresionante. Les voy a compartir esta invitación también, como por si quieren ir, no se pierdan la oportunidad de ir, pues como a la Semana de Teatro de Medellín y que además gratuitamente, pues yo ya había comprado mi boletica. Ahí se las voy a ¿Qué quiere enviar. hacer, Marce? Es el jueves a las 5 de la tarde o el viernes a las 8 de la noche. Yo creo que yo voy a ir el jueves a las 5, no sé, voy a mirar, yo creo que voy a ir el jueves a las 5 de la tarde, pero no dejen de ir, o sea, que creo que va a ser muy, muy bonito. Tiene literatura, tiene danza, tiene música, tiene teatro, o sea, no se lo pierdan, pues que además que nos den este regalito me parece una nota. Lore, ahí tenés la mano levantada adelante. Y ahorita que hablaban de poesía, entonces ella hay una parte que dice, la belleza es bella, es difícil y es noble. Creería yo que es como la vida, con esos tres elementos. Qué lindo, Lore, muchas gracias por compartirlo. Listo, muchachos, así quedamos. Ahí les mandé la invitación al grupo por si quieren inscribirse a la hora. Son gratuitamente bienvenidos. Invitación by Confama. Listo, Marce, muchas Gracias, gracias. Mari. Muchas gracias, chao. Fíjate. Chao, se les Chao, quiere un muchachos, montón. gracias. Chao, bye. No hay foto de cierre. ¿Qué? No hay foto de cierre. Ah, bueno, tomémosla. Juli, Pero porque están desanimados, pues. foto, Lore. Nosotros acá somos más serios, Julián. Es que la presencialidad es muy loca. Ya tomémonos la fotico los seis. Lore, prenda la cámara. Está en el espacio. Hola. Hola, chiquitico. Lore, ¿va a prender la cámara? Tres, dos, uno y va. Listo. Las va a mandar. Muchachos, se les quiere un montón. Nos vemos prontico. Ay, chao, chao a Muchas todos. gracias. Chao. Un abrazo. Chao. Chao, gracias. Bye.